Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los llevo a descubrir Nueva York, una de las ciudades más reconocidas del mundo. Estamos sobrevolando Manhattan, la isla principal de la ciudad, y vamos a recorrer algunos de sus rincones más emblemáticos. Primero vamos a ver el enorme Central Park, un respiro verde en medio del concreto. Vamos a recorrerlo a todo lo largo, desde la zona de Midtown hasta casi Harlem. Después, vamos a caminar por el High Line, un parque elevado lleno de arte y vistas únicas, construido sobre una vieja línea elevada de trenes que cerró hace mucho tiempo. Por último, llegamos a Little Island, una isla flotante que es todo un ejemplo de innovación en espacios públicos. Prepárense para ver la ciudad con los ojos bien abiertos, con una perspectiva totalmente diferente. ¡Empezamos! Llegué a la ciudad desde el aeropuerto de La Guardia, el primer aeropuerto que tuvo la ciudad y que recientemente fue completamente renovado. Si bien es el aeropuerto que está más cerca de Manhattan, no tiene conexión con el metro, por lo que la forma de salir de La Guardia fue con un Uber. Me alojé en un hotel en la zona de Midtown, muy cerca de Times Square. Después de registrarme en el hotel, di una recorrida por la zona, aprovechando lo que quedaba del día. Comenzamos el recorrido en Columbus Circle, una de las entradas más famosas del Central Park. Este punto de referencia, con su imponente estatua de Cristóbal Colón, marca el inicio de nuestra aventura. Continuamos nuestro recorrido hacia el Great Lawn, un espacio verde perfecto para un picnic, y desde ahí vemos el Castillo Belvedere, construido en 1865. El Central Park fue concebido en la década de 1850 como un escape verde para los habitantes de la ciudad. Abrió sus puertas en 1858 y se completó en 1876. El diseño se inspiró en los grandes parques europeos. Se creó un paisaje naturalista con ondulaciones, praderas, lagos y bosques, todo planificado para parecer salvaje y natural. En la década del 80, el parque tuvo una importante restauración. Hoy en día, el Central Park es un ejemplo de conservación urbana y un lugar amado por habitantes y turistas por igual.
Llegamos a Bethesda Terrace, uno de los lugares más emblemáticos del Central Park. La fuente de Bethesda, con su ángel alado, es un punto de encuentro popular y un lugar perfecto para tomar fotos. Finalmente llegamos al Conservatory Garden, un hermoso jardín formal dividido en 3 secciones: el jardín italiano, el francés y el inglés. Es el lugar perfecto para terminar el recorrido por el Central Park de Nueva York. Esta caminata la hice en un domingo del mes de junio, a fines de la primavera. El recorrido desde Columbus Circle hasta el Conservatory Garden llevó unos 3 kilómetros. Quedaron afuera del recorrido montones de lugares interesantes del parque, como la entrada principal de la Quinta Avenida, Strawberry Fields con el memorial a John Lennon, el Zoológico de Nueva York y el famosísimo Museo Met, que quedarán para otro viaje. El siguiente lugar a explorar es el Highline Park, un parque elevado único en Nueva York. Comenzamos en Hudson Yards y terminamos en la increíble Little Island. Nuestro recorrido comienza en Hudson Yards, un moderno complejo de edificios y tiendas. Aquí podemos ver The Vessel, una impresionante estructura de escaleras interconectadas
que ofrece una vista panorámica de la ciudad. Desde Hudson Yards subimos al High Line, un parque lineal construido sobre una antigua línea de ferrocarril elevada. El parque es un oasis verde en medio de la ciudad, con jardines, arte público y vistas espectaculares. A medida que caminamos por el High Line, nos encontramos con una variedad de jardines y arte público. Cada sección del parque tiene su propio carácter, desde exuberantes plantaciones hasta esculturas y murales vibrantes. La historia de Little Island comienza con la visión de transformar el antiguo Muelle 54 en un espacio verde accesible para todos. El diseño de Little Island es único, con 132 columnas en forma de tulipán que sostienen la estructura sobre el río Hudson. La construcción comenzó en 2016 y el parque abrió sus puertas al público en mayo de 2021. Little Island cuenta con una variedad de jardines, áreas de recreación y un anfiteatro para eventos al aire libre. Desde su apertura, Little Island se ha convertido en un símbolo de renovación urbana y creatividad. Hay gente que planifica su viaje. But as often as I could have the thing I should have said and done, I just never took the time